Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y todos aquellos amigos y queridos hermanos que nos siguen a través de este medio, que pertenecen también a otras congregaciones, que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes. Bien, hoy día vamos a continuar con la tercera parte de Hebreos capítulo 6, un texto que es complicado, en donde hay maestros muy preparados, que tienen distintas opiniones, denominaciones que tienen distintas opiniones en relación a este texto. Es un texto oscuro, que se saben decir, que no es fácil de entender, pero bueno, nosotros vamos a ver acá dos de las más frecuentes oposiciones más fuertes en cuanto a este texto. Vamos a leer, dice Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6, ya los versículos anteriores lo hemos visto en dos reuniones pasadas, entonces vamos a seguir por versículos que nos tocan ahora. Pero vamos a leer del 4 a 6, dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bien. En las reuniones pasadas habíamos mencionado que debíamos avanzar de las doctrinas fundamentales, conocer bien las doctrinas fundamentales del arrepentimiento, de la fe, el nuevo nacimiento, el bautismo o los bautismos. El tema también acá en Romanos 6 se menciona la imposición de manos, etcétera, etcétera. Las doctrinas fundamentales debemos conocerlas bien, debemos meditarlas bien y de ahí nosotros partir para adquirir más conocimiento, un conocimiento más profundo y extenso del Evangelio. Ahora bien, dijimos que había al menos tres tipos predominantes de interpretación de este texto. Quiero aclarar que nadie es menos o más salvo por tener una u otra interpretación. Es bueno escudriñar la palabra de Dios, es bueno entender bien la palabra de Dios para poder aplicarla bien, pero hay textos que no son del todo claros o detallados, en donde la iglesia los hermanos dentro de la iglesia pueden tener distintas opiniones acerca del significado, no acerca de doctrina fundamental. De eso no podemos tener distintas opiniones. Sí, en cuanto a doctrina general. Bien, el primer grupo son los hermanos que dicen que este texto de Hebreos 6 eran personas que eran salvas y perdían su salvación. Pero nosotros mencionamos que si este texto se refiere a la pérdida de salvación, también se refiere a que no se puede volver a recuperar, porque acá dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Por lo tanto, si este texto nos enseña que la salvación se puede perder, entonces también nos enseña que no se puede recuperar. Después, el segundo grupo de hermanos son aquellas personas que interpretan que las personas mencionadas en este texto son personas que, si bien profesan ser cristianos, no han nacido de nuevo. Realmente no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una verdadera salvación, no ha habido una verdadera entrega. Por lo tanto, estas personas son profesantes, pero no cristianos verdaderos, no son salvos. Y una vez que recibieron toda la iluminación necesaria para que ellos se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo, ellos al no corresponder con este mensaje positivamente, entonces se alejan y no vuelven más a congregarse o a creer o tener la oportunidad de ser salvo, ya que ellos han rechazado totalmente el Evangelio. Esta es otra interpretación acerca de qué se está refiriendo Hebreos 6. Y hay otro grupo de hermanos que afirman que estas personas de Hebreos 6
son salvos, pero son personas que recaen, empiezan a desviarse de la fe y empiezan a recibir serias disciplinas como la pérdida de seguridad de su salvación, el gozo de la vida cristiana, el fruto del Espíritu Santo, el galardón de la vida venidera y en el caso yo agregaría también la vida física o recibir disciplinas muy duras del Señor que vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos analizando el texto. Vamos a seguir con el versículo 6. Hebreos 6:6 dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, ¿qué dicen de este texto aquellos que creen que estas personas no eran salvas, las que se refiere Hebreos capítulo 6? Ellos dicen que estas personas cometieron el pecado de apostasía, que han llegado al lugar donde las advertencias se terminan y estas personas ya van de camino al infierno. La enorme culpa de los apóstatas se indica en las palabras que dice crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esto también no significa un simple descuido, sino un rechazo deliberado y malicioso del Evangelio de Jesucristo y de su persona. Indica una positiva traición, unirse a las fuerzas hostiles al Señor y lanzar ataques contra su persona y su obra. A esto creen los hermanos que se está refiriendo este pasaje. William MacDonald dice lo siguiente: los apóstatas son personas que oyen el Evangelio, hacen una profesión de ser cristianos, se identifican con la iglesia cristiana y luego abandonan su profesión de fe, repudian a Cristo de manera decisiva, abandonan la comunión cristiana y toman su puesto con los enemigos del Señor Jesucristo. La apostasía es un pecado que puede cometer solo los incrédulos, solo ellos lo pueden cometer, no por los que son engañados, sino por los que a sabiendas y voluntariosamente y de modo malicioso se rebelan contra el Señor. Es decir, que son personas que han recibido toda la luz necesaria para arrepentirse y creer en Jesucristo, pero ellos deciden no seguirlo más y se vuelven enemigos del Evangelio y de la persona de Cristo. Esta es la interpretación de aquellos que creen que las personas de Hebreos 6 no son salvas. Ahora, veamos la interpretación de aquellos que creen que estas personas de Hebreos 6 sí son salvas. Dicen lo siguiente: en griego el verbo recaer tiene el sentido de caer a un lado o caer en el camino. Se trata de caídas que se producen en el camino del creyente. Los que están en el camino de salvación pueden tener caídas en el mismo, pero no caer en el sentido de perder el camino que es Cristo mismo. Es decir, que estas personas, si bien han tropezado y han tenido tropiezos graves, no salen más del camino. Eso es lo que están afirmando este grupo de personas. Recaer en el entorno del versículo puede referirse al retroceso de algunos creyentes en materia de fe, incluso hacia prácticas también del judaísmo por haberse detenido en vez de crecer espiritualmente hacia la madurez y haber dejado de progresar en el conocimiento más extenso de la fe. Son personas que se quedan, que no crecen en el conocimiento de la persona del Señor, en su palabra, en la vida de oración, en la aplicación de la palabra. Entonces son personas que después de haber detenido su crecimiento, se alejan del Evangelio. Este pecado no es apostasía para ellos, sino una caída. Dicen ellos que no hay razones contundentes para forzar decir al verbo que se trata de apóstatas. Samuel Peremillo lo explica de la siguiente manera:
¿Cuál es la razón por la que deba forzar el significado del verbo hasta extremos semejantes?, dice él. Realmente no hay motivo más que cuando el condicionante interpretativo requiere un énfasis verbal de esa naturaleza. Recaer es simplemente en el versículo el hecho de caer al lado, esto es, una caída más grande o más pequeña, pero siempre en el contexto de la vida del verdadero cristiano. En resumen, la enseñanza aquí es sencilla. No es posible que un cristiano caiga de la gracia y pierda su salvación por alguna caída en el camino de la fe, aunque sea grande o grave. Por eso es imposible que los que cayeron sean renovados otra vez. No puede darse marcha atrás en el tiempo de la historia personal de salvación. De la misma forma que aunque alguien quisiera enmendar su propia historia, no podrá retroceder en el tiempo para vivirla de nuevo, así tampoco un creyente que es salvo puede volver al arrepentimiento para salvación, porque el ejercicio de la fe que conduce a la salvación ya se ha ejercido y depositado la fe en el Salvador y no puede repetirse porque en este mismo momento ha recibido todo cuanto tiene que ver con la aplicación del sacrificio de Cristo, que no puede volverse a producir. En otras palabras, estos hermanos afirman, los que hacen esta afirmación, que no se trata de la pérdida de la salvación. Todo lo contrario, es una afirmación de su seguridad, ya que no se puede volver a aplicar el sacrificio de Cristo a la persona, ni tampoco se puede retroceder para sacar esa aplicación de la vida de aquellos que ya recibieron el don de la vida eterna. Vamos a continuar. Hebreos 6, 7 y 8 dice lo siguiente: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojo es reprobada. Está próxima o cerca a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Bien, ¿qué dice de estos versículos 7 y 8 aquellos hermanos que interpretan que estas personas de Hebreos 6 no son salvas? Ellos dicen, ahora el escritor se dirige al mundo de la naturaleza y hallan una correspondencia con el verdadero creyente y con el creyente o con el apóstata, porque no es creyente, es apóstata. En el versículo 7 se trata del creyente y en el versículo 8 se trata del apóstata. Los dos casos, ambos casos, la persona se simboliza con la tierra. La tierra es el símbolo de la persona. Los privilegios relacionados en el versículo 4 y 5 que te dice que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, etcétera, etcétera, son la lluvia que cae sobre la tierra. Son todas estas revelaciones y esta inspiración que Dios le da a la persona y esta obra que el Espíritu Santo hace en la persona. Esto es simbolizado con la lluvia. La cosecha es la respuesta final de la persona. Es decir, si la persona responde positivamente a esta lluvia, a esta obra del Espíritu Santo, o responde negativamente a esta obra del Espíritu Santo. Esto, a su vez, determina si la tierra es bendecida o maldecida. El verdadero creyente es como la tierra que bebe la lluvia, da frutos buenos y recibe bendición de Dios, porque ha correspondido a su llamado y a la obra de su Espíritu. El apóstata del versículo 8 es como la tierra que es bien regada, tan bien regada como la tierra del creyente. El apóstata es una tierra bien regada, como la fue el creyente, pero solo produce espinos y abrojos, es decir, el fruto del pecado. Recibe, pero nunca produce plantas útiles. Es una tierra así que no vale nada, está condenada y su destino es ser ¿qué? Quemada. En otras palabras, en pocas palabras o en resumen,
lo que se están diciendo estos hermanos estas son dos personas que han recibido toda la revelación que lo puede conducir una persona a la salvación, pero una la aceptaron y otra totalmente la rechazaron. Ahora, veamos la interpretación de aquellos hermanos que creen que estas personas sí son salvas, las de Hebreos 6. En cuanto al versículo 7, dicen ellos, es una afirmación de que esta solemne advertencia va a personas salvas, ya que solo la acción del Espíritu Santo puede hacer que genere fruto. El propósito de Dios es que el creyente lleve, ¿cuánto? Mucho fruto. Eso es verdad. Juan 15, del 1 al 3 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que él lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que el versículo 7 simboliza, dicen ellos, también se puede explicar con Juan 15, en donde el pámpano lleva mucho fruto. En el versículo 8, por las enérgicas palabras que se usan, ¿no? Recordemos que ¿qué dice el versículo 8? Lo quiero volver a leer. Dice así. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, en el versículo 8, por esas palabras tan enérgicas y negativas, se cree que solamente puede ser aplicada a aquellos que están condenados por la eternidad. Pero lo que se está refiriendo acá es a un cristiano que va a ser disciplinado por el Señor. En Juan 15, 2 y 6 dice lo siguiente, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estos versículos se refieren a salvos, los dos, unos que dan fruto y otros que se niegan a dar fruto. Por eso dicen, en mí no lleva fruto, en mí no lleva fruto. Los que se niegan a dar fruto van a ser duramente disciplinados por el Señor. Son personas que van a ser estériles, van a ser pámpanos estériles y sin fruto. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Bueno, ya lo hemos dicho, van a recibir disciplina. Yo creo realmente que las personas que son salvas y se niegan a dar fruto, llevan fuertes disciplinas. Les llega fuertes disciplinas del Señor, muy fuertes, muy fuertes. ¿Por qué pienso esto? Porque Primera de Juan 3:9 dice lo siguiente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuche bien, y no puede. No debe o no quiere. No puede pecar. ¿Qué pasa con un cristiano que no quiere dar fruto? ¿Lo va a dejar el Señor como si nada? La verdad que yo no creo así. Yo no creo que uno pierda la salvación, le entregue la vida al Señor un día, al otro día le diga, bueno, te la retiro, al tiempo se la vuelvo a entregar, al tiempo se la vuelvo a retirar, y la gano y la pierdo, y la gano y la pierdo. La verdad que yo, cuando leo eso en la Biblia, cuando leo la Biblia, yo no entiendo eso de ninguna manera, de ninguna manera. Mire los pasajes de Hebreos 12, 6 al 8, dice lo siguiente, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo, lo azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, hablando de los cristianos, no todas las personas, sino
todos los cristianos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, si una persona que dice ser salva no es disciplinada por el Señor, es porque realmente no es salva, no fue recibida como hijo por el Señor. Porque Dios, al que recibe por hijo, azota, dice claramente en estos pasajes. Solamente a los hijos de Él disciplina. Nadie disciplina, yo creo, nadie disciplina en serio a hijos ajenos. ¿O usted disciplina a hijos ajenos en serio? Creo sinceramente que la vida de una persona que realmente ha nacido de nuevo y quiere alejarse de la fe va a ser realmente miserable hasta que vuelva a la fe, a andar en los pasos del Señor, o de lo contrario el Señor, si es necesario, va a arrebatar su vida física para que no se pierda, como pasó en la iglesia de Corintios. Nosotros vemos, primero a los Corintios 11 nos habla de tomar la cena indignamente. Y dice el apóstol Pablo, que los corintios, por no andar correctamente en los pasos del Señor, estas personas se debilitaron, algunos se enfermaron y otros durmieron. Es decir, murieron salvos, pero murieron. Cuando un cristiano muere no se dice que ha muerto, se dice que ha dormido. Cuando un incrédulo fallece, sí se dice, esta persona ha muerto, no tiene esperanza de vida eterna ya. Entonces, 1 Corintios 11:31 dice lo siguiente: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Aquí para los que dicen que Dios no castiga a sus hijos. ¿Cómo Dios no castiga? Acá dice que castiga. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios castiga a sus hijos para que no sean condenados por el mundo. ¿Y qué pasó en la iglesia de Corintio? Había gente en pecado y ellos empezaron a debilitar y enfermar, y otros terminaron perdiendo su vida física. ¿Para qué? Para que no sean condenados, para que no se pierdan con el resto del mundo. Por eso perdieron su vida en esta tierra, aunque ellos siguieron siendo salvos. Pero el Señor los saca de esta tierra porque no quiere que sean condenados con el resto del mundo. Esto nos dice 1 Corintios 11, léalo bien, cuáles son las consecuencias de tomar la cena del Señor indignamente. Son muy serias, son muy graves, hermano. Son realmente serias. Nosotros, al participar de la cena, estamos participando de un acto muy solemne. No podemos despreciarla, dejarlas pasar sin tomar, ni tampoco nosotros podemos tomarla en pecado. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos y participar de la cena del Señor. Ahora bien, más allá de la postura que usted tenga hasta el momento, si usted cree que la gente que habla Hebreos 6 es salva, no quizás que usted diga, no, la gente de Hebreos 6 se está refiriendo a personas que no son salvas. Más allá de las posturas, que son fuertes las dos posturas tienen una argumentación muy extensa y muy buena, una lógica muy buena. Yo, por ejemplo, el comentario de Samuel Pérez Millo al libro de Hebreos son de 870 páginas. Imagínense si yo me pongo a explicarle toda la postura de Samuel Pérez Millo. No terminamos hasta el año que viene. Entonces, son muy buenas las dos posturas, las dos explicaciones. Yo me inclino, usted quizás disienta conmigo, yo me inclino a que estas personas no son salvas. No son salvas. Yo me inclino, ojo que no dejo de considerar por completo la otra postura, que está también muy bien fundamentada. Pero yo me inclino a que estas personas no son salvas, las que habla Hebreos capítulo 6.
Ahora, más allá de la postura que usted tenga, usted se ha hecho esta pregunta: ¿estoy creciendo en la fe? Porque estas son las consecuencias de aquellos que no crecen en la fe. Nos está hablando de las disciplinas o castigos o condenas del Señor a aquellos que no crecen en la fe. Eso es el problema. Esto empieza en el capítulo 5 del libro de Hebreos y continúa en el capítulo 6. El problema era que había cristianos que no crecían en el conocimiento de la palabra del Señor. No crecían en su vida de oración, no crecían en su comunión con Jesucristo, no crecían en el carácter de Cristo, no crecían en el servicio. Entonces yo me tengo que preguntar realmente si estoy creciendo en la fe o no. Si usted se responde a sí mismo: sí, estoy creciendo, ¿por qué cree que sí? ¿Por qué usted cree que está creciendo en la fe? ¿Por qué usted cree que está realmente creciendo en la fe? ¿Crece en el conocimiento de la palabra del Señor, en su vida de oración, en el carácter de Cristo, en su ministerio? ¿Realmente crece? ¿Hay realmente una diferencia en estas áreas de su vida año tras año? Usted dice: no, realmente año tras año hay una diferencia en estas áreas de mi vida, realmente voy creciendo. Si es así, gracias a Dios, hermano, le demos gracias a Dios. Pero si no es así, a esto hay que ajustarlo, a esto hay que corregirlo. Ahora que comenzamos el año, va a ser bueno que usted medite en oración, leyendo la palabra, en dónde usted está parado. Y tomárselo muy en serio. En dónde usted está parado en todas estas áreas de su vida. Y si usted ve que está parado en el mismo lugar que el año pasado, que el anteaño pasado, que hace 15 años, entonces usted está en un riesgo muy serio. Usted no puede quedarse sin crecer en la fe. Eso no está bien. Eso está mal. Hay un peligro espiritual. Hay una disciplina por esto. Nosotros debemos realmente examinarnos y preguntarnos en dónde estamos parados ahora, al comienzo de año, en todas estas áreas. Y luego preguntarle al Señor cómo debemos hacer para crecer, para que en el año próximo no estemos en el mismo lugar nosotros. No estemos en el mismo lugar, sino que hayamos crecido de una forma palpable, visible, que realmente hayamos crecido, realmente en estas áreas. No dejemos el crecimiento a manos de las ganas, ¿no? No pongamos en las manos de las ganas la responsabilidad de nuestro crecimiento, sino pongámoslas en las manos de la voluntad y la provisión del Señor. Y crezcamos en todas estas áreas. Tengamos un crecimiento integral. Tampoco es crecer con conocimiento teórico y en el práctico no hay crecimiento. No, tenemos que tener un crecimiento integral. Imagínese un chiquito que le crezca solamente la cabeza y el cuerpo no le crezca. ¿Es un crecimiento saludable? Y los que crecen solo el cuerpo y la cabeza le queda chiquitita, así como los que recién han nacido. ¿Es saludable ese crecimiento? No. Nosotros debemos crecer de forma integral, en el conocimiento de la palabra, en su aplicación, en nuestra vida de oración, en nuestro carácter, en nuestro servicio, en todas las áreas de nuestras vidas. Hebreos 6:9, para terminar, dice lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, oh amados, dice el autor, estamos persuadidos, convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque hablamos así, ellos creían realmente que estas personas sí pertenecían a la salvación. Bien, vamos a hacer la oración para terminar y espero que realmente usted
realmente usted disponga y determine en su corazón crecer a lo largo de este año. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Bendecimos, glorificamos, adoramos tu santo y bendito nombre, tu presencia, tu persona, y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, dirección, Señor, para crecer, Señor, a fin de que cada día, Señor, glorifiquemos más y más tu nombre con nuestras vidas. Es lo que nosotros te pedimos y te agradecemos de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.